De acuerdo. Sí, pues. Raquel. Bueno, hay un criterio práctico tal vez y hay un criterio normativo, ¿no? El criterio normativo es el que acabo de explicar del convenio 169. Otro asunto es si discrepamos o no por razones prácticas o políticas. Ahora, entonces primero quisiera dejar sentado que normativamente el convenio y la comisión de expertos han establecido, ¿no?, que si es que a una comunidad campesina se le aplican estos, mejor dicho, cumple estos criterios de autoidentificación, entonces se le aplican los derechos que están en el convenio. Ahora, con relación a los asuntos prácticos, si conviene o no que se les aplique el derecho de consulta u otros derechos que están en el convenio a las comunidades campesinas del Perú, yo más bien llamaría la atención de lo siguiente. Ellos ya saben sus derechos, las comunidades ya lo saben, las comunidades están reclamando esos derechos. Se han ido a la OIT, se van a la Comisión Interamericana. Entonces, si una ley dice, no, a ustedes no se les va a aplicar los derechos que están en el convenio, pero ya la Comisión de Expertos les ha dicho que sí se les aplica, entonces, ¿qué estaríamos generando? Que el Estado, ¿no?, sería esquizofrénico. Por una parte, el Estado en una ley les estaría diciendo a ustedes no se les aplique estos derechos, pero por otra parte, el Estado peruano cuando va a la OIT le dice sí, vamos a cumplir con estos derechos. Generaríamos más descrédito, más conflictos y más violencia, ¿no? De otro lado, ya vemos actualmente que, por ejemplo, muchas comunidades donde se hacen actividades mineras, petroleras, etcétera, y no se les consulta, ¿qué ocurre? Violencia. La propia Defensoría del Pueblo ha dicho que una de las tasas de mayor conflictividad en el Perú son estas actividades, ¿no?, mineras, petroleras, donde no hay consulta. Entonces, o el Estado invierte antes, digamos, y hace una consulta, o va a tener que invertir después, porque va a haber un conflicto social, y no solo el Estado va a perder, van a perder las empresas. Hay una millonaria pérdida de las empresas cuando hay conflictos. Entonces, mejor que la ley sea clara, sea consistente con el convenio, diga sí se les va a aplicar, haya buena fe y así se reducen los conflictos. Jürgen. Bueno, muy simple. Yo pienso que la legislación nacional prevé que en el caso de una inversión minera o petrolera se consulte a la población. Así es. ¿Ya? Y que no se necesita una normatividad extra para cumplir con la normatividad nacional. No creo que ayude mucho, sino yo pienso que la normatividad nacional debería realizarse. Eso sí, debería ser la preocupación de todos los peruanos, que la Constitución se cumpla, que las leyes se cumplan, más de lo que se cumpla hasta el momento. De acuerdo. Y no veo muy bien como una normatividad adicional, además dispersada y fragmentada en miles de entidades independientes, pueda ayudar a crear un ambiente en el cual se avance con el cumplimiento incluso de la normatividad de la Constitución peruana. De acuerdo. Raquel, rápidamente, porque ya tenemos poco tiempo. En realidad, el propio convenio 169 establece la consulta y desde esa perspectiva no se necesitaría otra norma inferior. Pero más bien tenemos el problema, la Constitución no prevé el mecanismo consultivo y los reglamentos que existen prevén mecanismos que llamamos de participación ciudadana después de las licitaciones. Entonces esto es lo que genera los conflictos. Para el convenio 169 la consulta tiene que ser previa, o sea, antes de que el Estado dé una concesión, una licitación. Y esto ayudaría también a las empresas si esto estuviera en una ley. Porque ahora, ¿qué pasa? Como la ley, o mejor dicho, el reglamento, tanto en minería como en hidrocarburos, no prevé la consulta previa, las empresas reciben concesiones, licitaciones, y después, ¿qué pasa? Los pueblos pueden irse al Tribunal Constitucional y cuestionar eso. Se puede cuestionar la nulidad de contratos, la nulidad de licitaciones y conflictos sociales que paralizan estas obras. En cambio, si hubiera un procedimiento que claramente diga, no, hay consulta antes de que me den una concesión, yo como empresa me voy con toda la seguridad jurídica,
de entrar en una licitación porque sé que mi inversión no va a ser anulada, ¿no? Entonces es bueno que haya una ley que sí lo diga. Jürgen, ya para terminar. Bueno, mi problema en eso es la jerarquía de las normatividades. Es decir, si hay una normatividad supranacional, OIT 169, que antecede a la ley nacional, entonces no creo que se solucione el problema, sino se convierte en cada problema mayor o menor en una cuestión que hay que consultar en la Corte de la Haya. Pues es un problema. Bueno, Bueno. tal vez para solamente concluir, que el propio Estado peruano ha ratificado este convenio. Entonces, este convenio entra a ser parte del bloque de constitucionalidad, ¿no? O sea, no es una norma ajena. Es cierto que al ser parte del bloque de constitucionalidad, el convenio está por encima de cualquier otra ley, Bueno, jurídicamente. mi preocupación es que la OIT ha propuesto a los estados el convenio 169 para proteger a poblaciones que no estén cubiertas por la normatividad nacional. Esto es el espíritu del convenio 169. No. Bueno, podemos, ahí los expertos pueden pensar lo uno o lo otro, son expertos, pero el convenio dice, y ese es el espíritu, hay que procurar de que la gente pueda ejercer los mismos derechos como la población nacional, los ciudadanos nacionales, y no más. Eso dice muy claramente. No menos. Más, no más. Pues, bueno. Bueno, en realidad dice no menos, pero sí puede ser más. Por ejemplo, un derecho al idioma, el derecho al territorio, ¿no? El derecho al control de sus instituciones o a su propio sistema de justicia. El convenio 169 sí establece esos derechos de los pueblos originarios o indígenas, ¿no? Y que no, estos miembros no pueden gozar de menos derechos que el resto de la ciudadanía. O sea, gozan de los derechos de cualquier ciudadano y además el derecho a su idioma, a su territorio, etcétera. Que lo tiene también por la Constitución. De acuerdo, sí, pues. Bueno, yo les agradezco muchísimo, no tenemos más tiempo para seguir con esta conversación, que es un tema sin duda importante, cuya operacionalización puede ser, sin embargo, complicada. Hemos estado con Jürgen Golte y Raquel Irigoyen. Muchas gracias.